Listo. Saludos, mi nombre es Nelson Sierra, soy ingeniero mecánico y hago parte del Colombian Tools, y este video tutorial tiene el propósito de recuperar el contenido que se vio en la clase 1 del webinar gratuito que se hizo en la capacitación de SolidEdge, específicamente para el tema relacionado que tiene que ver con el módulo de frame. Entonces recuerden que los asistentes se les envían unos archivos, que esos son los que se van a utilizar para la capacitación del día para esta capacitación. Entonces vamos a empezar a hacer la serie de ejercicios que hicimos para ese día, y iremos entonces hablando acerca de este módulo y para qué sirve a medida que vayamos avanzando con el desarrollo de los ejercicios. Entonces, para eso, el primer ejercicio que vamos a abrir está dentro de la carpeta de Orient Express. Entonces recuerden que mi forma de trabajar es con dejar un archivo resuelto para que ustedes puedan tener el original sin ningún inconveniente y pues puedan trabajar sobre él. Entonces vamos a abrir el archivo Orient Express y vamos a conocer un poco sobre el módulo de frames o el módulo de cuadros, que pues básicamente sirve para crear todos los marcos estructurales que tienen algunos diseños. Pues muchos de nuestros usuarios, sus productos que ofrecen al mercado son montajes estructurales, entonces este entorno les puede ser muy útil, ya que pues van a ver que pueden hacer estos bastidores de una forma muy práctica, rápida, sobre todo a la hora de hacer ediciones. Que pues tengan en cuenta que en los proyectos de ingeniería lo más común es hacer cambios a medida de que el proyecto va avanzando en su desarrollo y en su ejecución. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al módulo de ExpressRoot? Entonces recuerden que SolidEdge como tal es un software que es modular, y pues los módulos que cuenta la herramienta de SolidEdge en su mayoría las encontramos en el entorno conjunto. Entonces en la pestaña de herramientas vamos a encontrar el panel de entorno, donde pues vamos a encontrar lo que sería todos los módulos que tiene SolidEdge, o al menos en su mayoría. Pues también hay que tener en cuenta que SolidEdge tiene algunos add-ons que pues dependiendo del tipo de licencia y los módulos que cada usuario tenga, pues puede tener acceso o no a estos módulos. Me refiero por ejemplo al CAMPRO para aquellas empresas que trabajan mecanizados, saben que esto es un add-on como tal de la licencia de SolidEdge. Y pues ahora hay algunos complementos que dependiendo del tipo de licencia también, en el caso pues de las personas que tengan la Premium, pueden tener acceso a todos esos módulos. Por ejemplo en el de ExpressRoot para lo que es ruteo tuberías, o este módulo de ruteado eléctrico, o el de Motion para hacer simulaciones eléctricas. Pero el que nos interesa en este caso es el de cuadro, y pues ingresamos ahí. Vamos entonces a encontrar un entorno pues un poco diferente al entorno de ensamble. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos dentro del módulo de cuadro? Y es porque encontramos esta interfase donde pues el principal comando que vamos a encontrar es el módulo de cuadro. Entonces, ¿cuál es el principio o el concepto sobre el cual se fundamenta el módulo de cuadro? Y es que como tal, este módulo va a requerir de algunos bocetos para poder de alguna forma adjuntar el tubo estructural del cual se va a componer ¿cómo se llama? El marco o el bastidor que se esté diseñando. Entonces realmente las modificaciones las vamos a hacer desde el boceto, y todo lo que son tratamientos de esquinas o posicionamiento de estos largueros o de estos caños se pueden modificar dentro de este mismo entorno de una forma pues bastante práctica. Entonces con estos ejercicios sencillos vamos a conocer cómo en su mayoría las funciones principales que tiene este módulo para generar este tipo de diseños. Entonces lo primero que debemos hacer es tener en cuenta la definición de los bocetos, porque al fin de cuentas va a ser el esqueleto que va a soportar el bastidor o el módulo estructural que vayan a trabajar. Entonces teniendo en cuenta eso, pues nosotros como usuarios podemos diseñar diferentes bocetos. Estos son bocetos que se diseñaron en el entorno de ensamble, o pues
dentro del entorno de cuadros también existe la posibilidad de hacer bocetos. Simplemente son dos bocetos que están, uno está directamente conectado con el plano superior y el otro está inferior al plano superior, y simplemente son una composición de varios rectángulos. Pero pues también de alguna forma podemos crear bocetos 3D para la definición de marcos estructurales, o hacer una definición de trayectos, en el sentido de que pues podamos de alguna forma combinar diferentes bocetos, y esos bocetos los podamos conectar de alguna forma con estos segmentos. Entonces estos segmentos, una vez se active uno de sus comandos, ya sea que deseamos crear un segmento lineal o un segmento en arco, una vez se active cualquiera de estos comandos que definen los segmentos, entonces vamos a encontrar la herramienta Orient Express, que pues básicamente es una herramienta que nos va a ayudar como guía para pues poder definir líneas de forma pues mucho más práctica. Entonces él por defecto, de alguna forma, él activa este mensaje donde nos resumen cuáles son los atajos que podemos utilizar para las definiciones de estos bocetos. Entonces normalmente a mí me gusta dejarlo con esta configuración, porque es bueno que constantemente Solid le esté recordando cuáles son los comandos o los atajos que él tiene como tal. Entonces vamos a quitar este mensaje y pues vamos a conocer un poco sobre la herramienta de Orient Express. Entonces él como tal es un trípode pues que como tal me permite bloquear ya sea planos o vectores para poderle dar una direccionalidad a los segmentos que vamos a crear. Entonces en este caso pues vamos a crear este segmento de línea, y podemos posicionarlo pues en cualquier punto significativo de algún boceto o algún trayecto que se haya creado. Entonces en este caso pues voy a especificarle que nos paremos en un punto final para que él solamente se posicione en un punto final, y como pueden ver, cuando yo me acerco a una de las líneas del boceto pues logran ver que él siempre va a referenciar el extremo más cercano. Entonces ya sea que me acerque a este extremo frontal o este extremo trasero, puedo entonces conectarme con esa línea. Entonces una vez referencia el primer punto de conexión del larguero, entonces me puedo apoyar en la herramienta de Orient Express para darle la direccionalidad, pues porque si ustedes ven esta línea está completamente libre. Entonces para tener mayor control sobre esta, entonces vamos a bloquear los elementos de Orient Express. En este caso vamos entonces a darle clic al plano YZ, y como tal él ya solamente se va a mover de forma bidireccional en todo este plano, pues exactamente en esa posición que tiene desde la línea que conectamos en este boceto. Entonces aquí, como él ya está bloqueado, entonces desde la vista superior vemos que por más que procuremos relacionarnos con otras líneas, al estar bloqueado en esa posición sobre ese plano, pues no lo va a hacer. Entonces lo que nos va a permitir de que pues de una forma muy práctica referenciemos el punto final de este larguero, pero por el bloqueo de la herramienta Orient Express él queda exactamente en esa posición. Entonces con clic derecho reiniciamos el comando sin la necesidad de dejar de funcionar, para que entonces podamos hacer exactamente lo mismo con el resto de líneas, al menos estas de la mitad. Y pues nuevamente recordamos de que aquí lo fundamental es siempre bloquear el plano para poder tener control sobre esas líneas. Entonces aquí bloqueamos, y pues vamos a hacer lo mismo, pero en vez de bloquear los planos vamos a bloquear los ejes, para que sepamos cuál es el principio que utilizan estos ejes coordenados del Orient Express. Entonces para este caso vamos a utilizar las líneas de los extremos. Entonces la línea del extremo izquierdo la posicionamos en su punto inicial, y esta vez vamos a bloquear el eje Z para que esta línea se mueva de forma unidimensional. Entonces con esto podemos definir lo que serían distancias de altura, de anchura o de largo. Y pues como tal esta línea está completamente bloqueada, podemos referenciar su altura desde el punto final de esta línea horizontal. Se desbloquea la herramienta de Orient Express, y para darle entonces un solo sentido a lo largo
pues, de este eje, entonces bloqueamos el eje Y pues volvemos y conectamos su punto final referenciándolo con esta línea vertical. Entonces nuevamente hacemos lo mismo con la línea extrema derecha. Recuerden bloquear el eje Z para referenciar la altura y bloquear el eje Y para definir el sentido final. Pues para indicar el sentido de esta línea final, y aquí posicionar referenciándonos con este punto final de esta línea horizontal, y ya definir entonces la trayectoria de esta línea. Entonces realmente es una herramienta muy práctica, muy intuitiva, y pues ya sabemos como la importancia que puede tener este tipo de herramientas para poder hacer las definiciones de trayectos que permitan hacer conexiones de bocetos 2D y 3D, y hacer una combinación entre bocetos y trayectorias para hacer definiciones de más adelante de lo que serían los cuadros estructurales. Entonces recuerden que este sería como el esqueleto del marco o el bastidor que vayan a hacer, y pues se le puede entonces de alguna forma adjuntar algún marco estructural con el comando cuadro, que es lo que veremos entonces a continuación. Entonces para salir del módulo de cuadro simplemente cerramos con esta X. Entonces vemos que volvemos otra vez a lo que sería el entorno de ensamble del Solid Edge. Entonces vamos entonces a abrir el siguiente archivo. Entonces el archivo que van a abrir se llama Corner Options, y pues Corner Treatment está dentro de la carpeta de Corner Treatment, y como tal él se llama Corner Options. Está dentro de las carpetas dentro de los archivos que les acabo de enviar, los archivos que les envié el día de la capacitación. Entonces nuevamente pues tenemos lo que es un archivo pues de ensamble. Tenemos unos bocetos definidos, y pues entonces vamos a asignarles los cuadros a esos bocetos que se acaban de crear. Entonces para eso nuevamente ingresamos a lo que sería el entorno de cuadros, y vamos a ejecutar lo que es el comando de cuadro. Entonces cuando lo ejecutamos aparece un primer mensaje por defecto, que son las opciones que tiene este comando. Recuerde que Solid Edge todo comando tiene una barra de comandos, y algunos comandos tienen unas opciones que me permiten pues de alguna forma configurar sus valores de entrada para que los resultados sean de alguna forma diferentes a los que tienen inicialmente. Entonces eso es algo que veremos más adelante. Por el momento le vamos a dar cancelar, y como les había dicho, todo comando tiene una barra de comandos, y esta es la barra de comandos para el módulo de cuadro. Entonces se me olvidó decirles, cabe recordar que antes de empezar a ejecutar este comando, dentro de los archivos que ustedes tienen hay unos perfiles en C y unos perfiles rectangulares, que eso es lo que nosotros definimos como los cuadros o las ocurrencias, que esto es lo que va a permitir de alguna forma adjuntarse a los bocetos que vamos a crear. Entonces antes de ejecutar el comando, ustedes deben tomar estos cuadros estructurales, que son los que vamos de alguna forma a adjuntar, o los que ustedes pueden adjuntar en el módulo de ustedes. De todas formas, más adelante les voy a mostrar cómo crear cuadros personalizados, y van a copiarlos y los van a pegar dentro de la siguiente carpeta. Entonces la carpeta va a estar ubicada dentro del archivo local C, o lo que ustedes deben buscar es donde tengan instalada la carpeta de Solid Edge. Normalmente él está por defecto en la carpeta disco local C. Hay algunos que por espacio están en el disco local D,
pero como tal la carpeta de Solidage está dentro de la de carpeta de Siemens, entonces buscan Solidage 2021 o la versión que ustedes tengan y deben detectar la carpeta que dice Frames y pueden crear entonces con un nombre propio de ustedes, ya sea el de la empresa, el nombre de ustedes como usuario, como quieran. En el caso mío yo lo llamé cuadros personalizados y pegué. Ya pues yo ya había hecho este ejercicio varias veces, entonces ustedes como tal deben hacer este paso, pero deben garantizar de que estos perfiles como tal, de perfiles en C y perfiles cuadrangulares, estén dentro de la carpeta. Entonces una vez hagan eso ya pues pueden ejecutar el comando de cuadro. Entonces nuevamente van a aparecer las opciones, les vamos a dar a aceptar o cancelar. Si queremos volver a configurar esas opciones, podemos darle clic al botón de opciones, así nos damos cuenta de que los comandos tienen opciones por este botón de acá, que es un cuadrado con un rectángulo, y pues vemos que la barra de comando nos irá guiando cuáles son los pasos a paso necesarios para ejecutar este comando de cuadro. Entonces vemos que el primer paso que tenemos que ejecutar es una definición de trayectorias. Entonces esas trayectorias las podemos seleccionar de forma sencilla o en forma de cadena, o podemos escoger una cara o un cuerpo de un sólido que de alguna forma tengamos contemplados en el ensamble. Recuerden que como tal estamos dentro del entorno de ensamble, como tal ahí podemos traer piezas completas. Y este comando de acá nos va a permitir de alguna forma poder asignar esos cuadros estructurales a la cara de una pieza o al cuerpo completo de una pieza que tengamos en el entorno de ensamble. Entonces aquí simplemente vamos entonces a seleccionar las trayectorias, pero antes de seleccionarlas entonces debemos indicar cuál es el perfil que se le va a asignar a cada uno de los bocetos y a esta trayectoria. Si ustedes notaron, cuando yo ingresé al módulo de cuadro, esta trayectoria apareció, cosa que no se veía cuando estábamos dentro del entorno de ensamble. Recuerden que el entorno que nos estamos moviendo es el entorno estructural. Entonces, para cambiar, digamos, como el cuadro que se le va a asignar a estos bocetos, porque en este caso él va a tomar un perfil que se llama perfil ENI. Entonces dentro de la carpeta vamos a asignar el cuadro que vamos a asignar. Entonces cuando le activamos este comando, pues él por defecto va a dirigirnos a la carpeta de frames, que fue donde ingresamos los cuadros personalizados, y vamos a crear este perfil en C. Vamos a seleccionarlo. Entonces él deja un mensaje de advertencia de que hubo un cambio en el perfil. Esperemos un momentico al que el software responda. Y le damos entonces a aceptar en ese mensaje. Entonces aquí ya dependiendo pues del tipo de selección que tengamos, entonces podemos asignar rápidamente a estos bocetos y a esta trayectoria un perfil en CD35. Entonces le damos en aceptar y pues rápidamente, entonces dependiendo de las opciones de configurar, pues de la configuración de las opciones para este comando, él va a asignar entonces lo que sería unos cuadros estructurales. Entonces esperemos a que se reflejen esos caños de perfil en CD35. Y pues acá podemos ver cómo fácilmente esos perfiles en C pues se pudieron crear. Listo. Entonces para practicidad del ejercicio voy a cambiar los perfiles en C que pues por unos perfiles cuadrangulares. Entonces antes de darle en terminar, entonces
voy para el paso de trayectorias, que en el pues recuerden que, como les había dicho, para las personas que están familiarizados con mis capacitaciones, y es el hecho de que pues todo comando tiene una barra de comandos, y la barra de comandos nos va indicando los paso a pasos que vamos a ejecutar para poder visualizar los resultados de este comando que se están ejecutando. Entonces aquí, pues antes de darle terminar, yo me puedo volver a cualquiera de los pasos para redefinir los resultados de este comando, y en el paso de trayectoria es donde voy a redefinir entonces el perfil que voy a asignar. Entonces en este caso voy a tomar un perfil cuadrangular de 30. Entonces le doy doble clic, y pues como ya yo ya tengo seleccionado estas trayectorias, porque pues el color verde me indica cuáles son los elementos que estoy seleccionando, entonces le damos en aceptar, y aquí pues van a ver los cambios de los cuadros estructurales para este modelo. Entonces si ustedes logran ver, él por defecto él tiene unos tratamientos de esquina que se asignaron desde las opciones de este comando. Entonces antes de darle terminar, pues entonces vamos a modificar algunos de estos tratamientos de esquina, y para eso entonces activamos las opciones, y es aquí donde pues podemos hacer los tratamientos de esquina, pues donde como tal pues podemos hacer los biselados de estos cuadros respecto a un plano. Entonces en este caso tenemos activado respecto al plano de XY, entonces voy a activar lo que sería la base de este sistema coordenado para que sepamos cuál es el plano XY. Entonces en este caso está tomando este plano para poder hacer estos biselados paralelos al plano XY. Entonces también puedo especificarle que esos biselados pueden ser paralelos al plano YZ o paralelos al eje XZ. Pero en este caso pues vamos a mirar cómo son los resultados cuando se hace un tratamiento de esquina a tope. Entonces cuando seleccionamos esa opción y le damos en aplicar, entonces vemos que como tal los largueros lo coloca a tope, pero él está tomando como referencia uno de los ejes. Entonces en este caso él está tomando el eje X. Sé que es el eje X porque pues vemos que en el sistema coordenado el eje que está resaltado de color diferente es el eje X. Entonces si quisiéramos hacerlo a tope respecto al eje Y, tomamos la segunda opción porque el eje Y es el que está de color rojo, y vemos cuál va a ser los resultados que va a obtener ese tratamiento de esquina. Entonces vemos que esta opción lo que permite es que el a tope lo coloque a lo largo del eje que se le especifica. Entonces debemos ver bien el sistema coordenado para tomar las referencias de las esquinas que estamos tratando. Entonces contamos con otros tipos de tratamiento de esquina. Otro de ellos es por ejemplo el largar extender, que en este caso por ejemplo si lo activamos y le colocamos un valor numérico como tal, por ejemplo 80 milímetros, y le damos en aplicar, entonces vamos a encontrar que esos 80 milímetros es una extensión que se referencia desde los bocetos. Es decir, entonces recuerden que cada larguero pues, está vinculado a un boceto. Entonces esos 80 milímetros de exceso se toman a partir de donde finaliza el boceto que tiene asignado cada larguero. Entonces en este caso este larguero de acá está asignado a este boceto, por lo tanto entonces donde finalizan los extremos de este boceto, a partir de ahí se miden esos 80 milímetros. Entonces desde esta esquina hasta este borde, y desde esta esquina hasta este otro borde tenemos 80 milímetros. Ahora pues tenemos otro tratamiento de esquina que se llama sin tratamiento de esquina, y si le damos a aplicar, él simplemente lo que hace es que el larguero pues lo coloca a lo largo, pues, o el cuadro estructural lo coloca a lo largo de todo el boceto sin ningún tipo de tratamiento de esquina. Y también pues contamos con un tratamiento de esquina de redondeo. Entonces en este caso le puedo colocar un redondeo de 50 milímetros y se le doy a aplicar.
Él como tal va a crear entonces con un solo marco estructural, porque pues realmente Solidez se apega mucho a la realidad, y pues para hacer este tipo de diseños solamente podemos disponer de un solo tubo. Ya los procesos de fabricación pues cada empresa lo tendrá para poder hacer estos dobleces, pero pues podemos encontrar este tipo de tratamientos para estos diseños estructurales. Entonces vemos que es bastante completo en ese sentido. Entonces vamos a mirar, ya entonces una vez especificado las opciones de tratamiento y aplicadas en el ensamble, entonces ya le podemos dar terminar y podemos entonces ya seguir trabajando nuestro ensamble o seguir definiendo más marcos estructurales en nuestro ensamble. Entonces hasta aquí ya pues llega este ejercicio. Quisiera mostrarles de forma pues bastante rápida la calidad que puede llegar a tener las definiciones de estos marcos estructurales. En el caso pues de un buggy, pues tenemos aquí lo que sería la estructura general del chasis de un buggy, y pues con el comando cuadro pues rápidamente entonces vamos a por defecto vamos a asignar la que tenga pues el por biselado, y el cuadro estructural que le vamos a asignar está dentro de la carpeta DIN. Esos son cuadros estructurales que por defecto el Solidez tiene cuando se instalan, entonces fácilmente los pueden encontrar, no tienen que copiarlos, pegarlos o personalizarlos, no, él como tal ya los tiene. Y vamos entonces a meternos a donde dice la carpeta de tubería redonda y vamos a asignar la tubería redonda de 25 por 2 de espesor. Entonces le damos en abrir, aceptar, y vamos entonces a seleccionar de forma sencilla pero con un rectángulo sostenido todos estos bocetos y estas trayectorias. Le damos en aceptar y pues vemos que acá estos puntos críticos donde tenemos el cruce de 1, 2, 3, 4 marcos estructurales, entonces podemos ver cómo fácilmente estas trayectorias circulares coinciden de una forma bastante solidaria. Entonces esto lo voy a hacer solamente para las versiones 2021. Esto hace parte de las novedades de esta nueva versión, y es poder fijar una separación de soldadura para que pues, de alguna forma fabricación y diseño no tengan ese conflicto de medidas, y desde diseño ya tengan contempladas las medidas necesarias para ya tener en cuenta lo que es el espaciado de soldadura. Entonces si lo habilitamos y le damos a aplicar, entonces vemos que en cada uno de los extremos de estos modelos se puede pues entonces generar un espaciado. Entonces esto lo pueden hacer sobre todo para lo que son diseños de bastidores. Entonces esperemos que acá el programa muestre los resultados, creo, y aquí pues vemos el espaciado que se genera para lo que es la soldadura. Entonces aquí la vemos para que entonces lo puedan tener pues entonces como en cuenta. Déjenme, yo miro aquí de pronto, pues si ustedes logran ver acá, aquí pues está el espaciado pues de 5 milímetros. De pronto si le aumentamos más el tamaño, entonces de pronto lo podríamos ver, pero aquí pues como tal se ve el espaciado. Listo, entonces ya una vez entonces claro cómo se definen entonces digamos como los tratamientos de esquinas y los cuadros estructurales a los bocetos, entonces ya podemos entonces ir realizando ejercicios que tienen que ver con la forma de modificar los cuadros estructurales que definimos. Entonces hay que tener en cuenta pues que en los procesos de fabricación y diseño siempre van a haber modificaciones, entonces la idea es que ustedes puedan conocer todas las posibilidades de modificación que tiene pues el software como tal. Entonces en este caso pues vamos a trabajar con los archivos que cuentan con el nombre de
edit 01. Entonces vale, vamos a abrir la carpeta, el archivo edit 01. Entonces con el archivo edit 01 entonces vamos a hacer la siguiente modificación. Entonces si ustedes abren el archivo edit 01 ya tenemos entonces unos componentes estructurales definidos. Tengan en cuenta si el archivo por defecto los ingresa al entorno de cuadros, si no tienen que hacerlo. En el caso mío sí lo hizo de forma directa. Y pues vamos a hacer entonces en este caso algunas modificaciones. Entonces, como ya lo habíamos hecho pues en el ejercicio anterior, de todas formas con el ánimo de que ustedes de forma individual reconozcan cada una de las posibilidades de modificación que tiene el entorno de cuadro, vamos a volver a repetir este ejercicio. Entonces con el edit 01, ¿qué vamos a modificar? Vamos a modificar los tratamientos de esquinas que tiene este cuadro, que en este caso están pues biselados, pero pues vamos a colocarlo a tope. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces simplemente buscamos digamos como el cuadro estructural que queremos modificar. Si vemos la composición que tiene este frame, él como tal pues él tiene pues un solo boceto, pero ese boceto digamos que permitió distribuir dos cuadros estructurales completamente diferentes. Entonces pues si vamos a ver cuáles fueron las trayectorias que se seleccionaron para este primer cuadro, pues vemos que fueron estas de acá, se asignaron y luego pues con otro cuadro pues se asignó este otro frame. Entonces esa es una de las ventajas que tiene este módulo, de que cada cuadro que yo le vaya asignando un boceto se va dejando un registro, de tal modo de que ese registro yo lo puedo volver a modificar para pues redefinir los valores y los resultados que se obtienen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Entonces, una vez definimos un frame 1, entonces simplemente lo que hacemos es editar su definición. Entonces vamos a editar la definición. Cuando editamos una definición de un comando, es reiniciar los parámetros de entrada que se ejecutaron con su barra de comandos, y en este caso, como son los tratamientos de esquina los que vamos a modificar, entonces el paso que vamos a abrir es el paso de opciones, que es el primer paso que ejecutamos cuando aplicamos el comando cuadro. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a especificarle que sea un tratamiento de esquina a tope respecto al eje X y le damos a aplicar. Y entonces vemos que acá se genera pues el cambio pues el cambio de la trayectoria, y le damos entonces en aplicar y en aceptar. Listo. Entonces aquí pues terminamos este primer edit, es el edit para poder entonces modificar esquinas. Entonces recuerden guardar pues con otro nombre las modificaciones que se lograron en este frame, con el fin de que pues ustedes tengan el edit 01 completamente limpio para cuando vayan a hacer más adelante el ejercicio y comparen cómo era el archivo inicial y cómo es el archivo final. Entonces aquí con el edit el edit 02 vamos entonces a hacer la siguiente modificación. Entonces vamos a abrir entonces este archivo. Entonces para los que estuvieron en la capacitación, yo procedí con el mismo archivo edit 01, porque recuerden que donde terminaba el edit 01 es donde empieza el edit 02. Entonces el edit 02 va a ser el mismo archivo frame, pues el mismo archivo frame edit 01, pero con las modificaciones de los tratamientos de esquinas ya realizados. ¿Qué vamos a hacer entonces en este edit 02? En este edit 02 vamos entonces a redefinir las trayectorias de un frame en específico. Entonces en este caso el frame que le vamos a redefinir las trayectorias es el frame 2. Entonces para eso pues vamos a activar lo que es editar definición, porque pues vamos a modificar los valores de entrada de este frame. Y pues en este caso el paso que vamos a utilizar para pues poder hacer la redefinición de esos frames es el paso
es el paso de seleccionar trayectoria, que es este de acá. Entonces le damos clic. Entonces vemos que él ya tiene seleccionado algunas trayectorias. Yo las puedo deseleccionar con X si de alguna forma quiero desvincular alguna línea o algún boceto de la trayectoria. O por ejemplo, supongamos que yo tengo seleccionadas varias trayectorias y quiero, pues si yo le doy X deselecciono todas, pero pues pueden ser muchas trayectorias las que tengo que deseleccionar y solamente necesito eliminar una. Entonces con control sostenido le doy clic para deseleccionar una o varias de forma específica sin tener que eliminar todas las trayectorias que ya están seleccionadas. Pero en este caso pues lo que vamos a hacer es que la redefinición de la trayectoria para este frame 2 va a ser entonces seleccionar todas estas trayectorias transversales y le damos entonces en aceptar. Que recuerden tener muy bien cuál es el tipo de cuadro que queremos asignarle. Si quieren hacer una combinación de cuadros estructurales, es decir, que no era un cuadro 30 sino un perfil en C lo que iba, y pues pueden colocarlo. De todas formas más adelante vamos a ver cómo cambiamos las secciones transversales de nuestros cuadros estructurales. Igual pues en el ejercicio, en uno de los ejercicios ya lo lograron ver, pero pues para que quede claridad de este ejercicio, entonces vamos a hacerlo más adelante. Entonces simplemente ya con esto le damos terminar, redefinimos entonces la trayectoria del cuadro, que esto era el propósito del ejercicio Edit 02. Entonces vamos a abrir el archivo Edit 03. Entonces si ustedes se dan cuenta, el Edit 03 como tal empieza donde termina el Edit 02. Recuerden guardar la copia del Edit 02 resuelto para que quede en limpio el archivo, y vamos a continuar con el Edit 03. Entonces el Edit 03 vamos entonces a hacer lo que se llama un tratamiento de esquinas, pero ese tratamiento de esquinas pues vamos a hacerlo de una forma más específica. ¿Por qué? Porque el tratamiento de esquinas que hicimos en el archivo Edit 01 como tal es para modificar las esquinas de todos los largueros que está contenido en el frame. Pero en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a modificar las esquinas, las esquinas de algún frame, pero relativas. Entonces va a ser en el Edit 01 hicimos una edición de tratamiento de esquinas general. La edición de tratamiento de esquinas que vamos a hacer aquí va a ser relativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, en este caso vamos a tomar lo que sería el frame 1. Vamos entonces aquí, en este caso, vamos entonces a ejecutar el comando editar condiciones de extremo. Entonces, aquí tenemos tres comandos donde pues tenemos lo que es el editar definición, que nos va a llevar directamente a la barra de comandos. Aquí también podemos ingresar para hacer una edición de esquina relativa, pero pues aquí tenemos lo que sería la conexión directa. Entonces le damos acá en editar condiciones de extremo, nuevamente pues nos lleva a las opciones de cuadro, y pues le damos a aceptar para cerrarlo. Entonces en este caso pues vemos que pasa similar a lo que pasa cuando ejecutamos el comando editar definición. Nos activa otra vez la barra de comando. Entonces lo que nos toca hacer es nuevamente especificar que vamos a editar una condición de extremo. Entonces en este caso él nos muestra cuáles son todos los extremos o todas las esquinas que tiene este frame 1 como tal. Entonces en este caso voy a especificar cuáles son las esquinas a las que yo le quiero modificar su tratamiento. Entonces en este caso voy a tomar estas dos. Si de pronto pasa lo mismo con las líneas, si quiero seleccionar una con control lo puedo hacer con control sostenido y clic. Y aquí pues entonces ya con los tratamientos de esquinas que ya pues con las esquinas ya una vez identificadas le doy entonces en aceptar. Y él aquí pues tiene diferentes tratamientos de esquinas, entre los que puedo colocar que sean biselados por ejemplo, o les puedo colocar que no tenga ningún tipo de tratamiento de esquina.
Y cuando yo le especifico que no tenga ningún tipo de tratamiento de esquina, yo le puedo colocar o que queden redondeados, que queden con una distancia extensa, como lo vimos en el ejemplo, pues en el primer ejemplo, en el segundo ejemplo donde asignamos los cuadros. Acá definitivamente pues le podemos especificar que no tenga ningún tipo de tratamiento de esquina. ¿Qué otros tipos de tratamiento? Entonces en este caso pues vamos a hacerlos de forma biselada. Y pues si ese biselado de alguna forma tiene un espaciado, aclaro que esto es netamente para las versiones 2021, pues podemos entonces especificarle lo que es el espaciado de soldadura. Entonces aquí se puede reflejar un poco más esta novedad de esta versión. En el ejercicio del buggy casi no se veía, pero aquí es mucho más evidente. Entonces, en este caso pues no le voy a colocar ningún tratamiento de soldadura, simplemente que quede biselada, ¿cierto? Pues voy a colocarle aquí pues 0. Bueno, aquí pues reinicio pues los extremos. Entonces acá vuelvo y le especifico entonces que sea biselado, y pues voy a tener entonces una ventaja de que pues puedo de alguna forma pues modificar estas esquinas de un frame en general sin pues digamos como alterar las modificaciones que este frame tiene. Entonces esto es el propósito del ejercicio Edit 03. Entonces ahora vamos a continuar con más ejercicios. Entonces esta vez vamos a abrir el archivo Edit 04. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos venido haciendo en estos momentos. Entonces recuerden que con el archivo Edit 01 lo que hicimos fue redefinir, pues hacer un tratamiento de esquinas general. Hicimos unos cambios de esas esquinas de forma general. En el Edit 02 hicimos una redefinición de trayectorias. En el Edit 03 hicimos una modificación de esquinas, pero esta vez no lo hicimos de forma general como en el Edit 01, sino que lo hicimos de forma relativa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que como tal vamos a mirar cuáles son las trayectorias. Vamos entonces a reposicionar los marcos estructurales que se posicionan en la trayectoria. Ellos como tal, ellos tienen un punto por defecto que pues con los que se conectan al trayecto o al boceto con el que se definen. Entonces les voy a mostrar un poco cuál es ese punto de conexión. Entonces vamos a abrir el cuadro 30, que es el cuadro estructural que estamos trabajando desde la carpeta de frames personalizados o cuadros personalizados, y vamos a ver algo, que pues este archivo tiene un boceto y una protunción, y este boceto como tal tiene este punto de referencia que pues más adelante se los voy a mostrar cómo se puede crear. Entonces este punto de acá es el punto de anclaje que tiene por defecto este cuadro. Entonces es por eso que cuando pues vemos este ensamble Edit 04, entonces podemos ver cómo ese es el punto pues que el programa pues va a tomar para poder hacer digamos como la posición de esas trayectorias. Entonces en este caso vamos a modificar esas posiciones, y pues desde la vista superior vemos que ellos están completamente posicionados en la mitad. Entonces de alguna forma hay diseños donde los planos que entregan son las medidas internas o las medidas externas, entonces a veces no es práctico colocar estos diseños de esta forma. Entonces para eso pues vamos a modificar el frame 1, y lo que vamos a modificar es su sección transversal. Entonces podemos llegar directamente a este comando desde este botón de decirle editar secciones transversales, y él lo que hace es que él nos vuelve entonces a llevar al comando al comando con el que se definió estos cuadros estructurales. Es decir, pues podemos también llegar a este botón desde editar definición y especificar secciones transversales. Entonces en este caso le volvemos a dar clic a secciones transversales para poder especificar
cuál va a ser la sección transversal que vamos a modificar. Entonces en este caso, si ustedes ven, están seleccionadas todas las secciones transversales, y lo que voy a hacer es que las voy a deseleccionar y voy a tomar solamente una de ellas. En este caso voy a tomar esta de acá. Entonces debemos garantizar de que se activen estos botones para así pues rectificar de que realmente sí tenemos algo seleccionado. Entonces tienen que tener mucho cuidado con el tipo de vista que ustedes tienen para poder hacer esta acomodación que vamos a hacer, porque pues dependiendo del tipo de vista que tengamos, Solidate va a interpretar la reposición de estas trayectorias. Entonces en este caso vamos a tomar esta primera trayectoria. Entonces le doy en aceptar, y una vez seleccionada, entonces le puedo dar con la flecha de dirección hacia arriba, y pues vemos cómo ella se reposiciona. Entonces antes de darle terminar, vamos entonces a redefinir la posición de los otros largueros con este mismo método. Entonces nuevamente le damos clic en secciones transversales, deseleccionamos las secciones transversales, y en este caso tomamos esta de acá, le damos control T para la vista superior, clic derecho en aceptar o en el chulito verde para ingresar esta sección transversal que es la que se va a modificar, y esta vez desde la vista superior con control T vamos entonces a darle con la tecla de flecha hacia la izquierda para modificar esa posición. Entonces él como tal, él se va posicionando al siguiente, pues al siguiente extremo, que sobre el siguiente extremo, en este caso esta esquina de acá, para poderse anclar a ese boceto. Entonces vamos a seguir con el resto de secciones transversales para poderlas modificar y que queden completamente externas al boceto. Entonces antes de darle terminar, entonces vamos entonces a redefinir el resto de secciones transversales. Entonces aquí deselecciono esta de acá, tomo esta de aquí, aceptar, esta es teclado a la izquierda, en este caso y acá para este larguero y acá pues puse obviamente flecha hacia arriba. Ahora entonces deseleccionamos las secciones transversales, tomo esta de acá, clic derecho para aceptar. Yo ya sé que tengo seleccionada esa sección transversal porque se activaron estos botones, y le doy clic hacia abajo. De todas formas es bueno que roten un poco el modelo para rectificar que realmente sí se haya seleccionado bien esa sección transversal. En este caso pues ya la tengo seleccionada, no tengo la necesidad de rotar, ya sé que está seleccionada esta sección transversal de acá, y le doy teclado a la derecha. Con este larguero de acá fue teclado hacia abajo. Y ya con esto entonces damos por finalizado este ejercicio, y con esto entonces en resumen, ¿qué acabamos de hacer? Simplemente reposicionar las secciones transversales diferente al punto de anclaje que por defecto él tiene. Entonces eso en resumen es lo que se hizo en este ejercicio de acá. Ahora entonces vamos a abrir entonces el archivo edit05, que con ese archivo edit05 vamos entonces a realizar la siguiente modificación, y es que pues vamos a redefinir algunas secciones transversales, pero no lo vamos a hacer con el método que pues, del ejercicio de edit04, sino que lo vamos a hacer con unos puntos de anclaje que tiene el mismo cuadro estructural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a editar la definición del frame 2. Entonces seleccionamos el frame 2 y le vamos a dar entonces editar definición. Entonces en editar definición nos vamos al paso de la sección transversal. Este es otro camino que podemos tomar para editar las posiciones de las secciones transversales, y en este caso pues vamos a deseleccionar todas las secciones transversales, porque la única que vamos a modificar es esta de acá, porque si ustedes se dan cuenta pues todas las secciones transversales están posicionadas desde el punto medio,
pero en este caso este está posicionado en una de las esquinas. Entonces podríamos de alguna forma apoyarnos con las flechas direccionales, pero no vamos a hacerlo así, sino que vamos a hacerlo con los puntos significativos o los puntos de control que tiene el programa. Entonces vamos a coger esa sección transversal, le vamos a dar a aceptar y vemos que aquí el programa entonces tiene algo que se llama puntos de control. Entonces cuando yo los activo, de alguna forma esos son los puntos de anclaje que puede tener esa sección transversal. Entonces esos puntos de anclaje yo los puedo controlar con estos botones de acá, donde pues por ejemplo aquí donde está el color rojo puedo ocultar estos puntos que se llaman puntos de control el rango de los puntos de control, es decir, pues digamos como el limitante que tiene esta sección transversal. Si yo los quiero ocultar o volverlos a aparecer, los puedo activar con este botón. Entonces miramos que a través de colores él va digamos como relacionando cuáles son los puntos, pues cuáles son los botones que le corresponden a cada elemento que estamos viendo. Entonces en este caso por ejemplo tenemos este botón verde, entonces lo podemos activar o desactivar, y ese botoncito verde es el punto de anclaje actual que tiene el programa, que tiene el larguero. Este azul, pues este botón azul quiere decir cuál es el punto de control por defecto que tiene. Entonces pues por obvias razones a veces pueden encontrar de que este punto verde y este punto azul coincidan, porque pues por defecto el SolidEdge va a asignar pues una posición desde un punto de anclaje determinado, y pues obviamente ese va a ser el mismo punto actual que va a tener ese larguero. Entonces, ¿qué otros puntos podemos entonces conectar y pues aparecer y desaparecer? El centroide. A veces hay algunos modelos que pues algunos largueros que es mejor ensamblarlos desde el centroide, pero también podemos entonces conectar esos largueros desde desde algún punto significativo como tal. Entonces para eso pues tenemos este botón de aquí donde podemos habilitar o deshabilitar la posibilidad de posicionar desde algún punto significativo, sea un punto central, un punto medio o todos los puntos, ¿cierto? Entonces acá cuando identificamos todos los puntos, entonces podemos ver cómo podemos pararnos en cualquiera de estos puntos de acá. Podemos colocar un larguero desde el espesor. Obviamente sabemos que eso pues no es nada práctico, pero pues simplemente yo muestro eso para que sepan como el alcance que tiene pues esta forma de colocar posiciones en secciones transversales para diseños de marcos estructurales. Entonces en este caso pues voy a tomar el punto intermedio de acá. Puedo hacerlo con el punto intermedio o con el punto de control, que son los botones rojos, como quieran, y pues al fin de cuentas la sección transversal se va a adaptar de acuerdo a la posición que yo le doy, sea con un punto significativo, sea con el centroide, sea con alguno de los puntos de control. Entonces vemos cuál es el último punto el último punto de ajuste, es este verde y es este azul, o sea coincide con el punto que por defecto se asigna la posición de esta sección transversal. Entonces simplemente ya con esta nueva forma de reposicionar, entonces damos por finalizado el ejercicio. Entonces vamos entonces a darle continuidad al ejercicio número 6, que es el Edit 06. Entonces vamos a abrirlo. Y vamos entonces a realizar la siguiente modificación, y es, bueno, ¿cómo puedo hacer para poder cambiar de alguna forma las secciones transversales de un frame en específico? Es decir, una cosa es digamos como el frame como tal,
y otras, digamos, como los componentes que tiene este frame. Entonces yo de alguna forma de este frame 2 puedo tener una combinación de diferentes cuadros estructurales. Entonces en este caso yo quisiera cambiar estas secciones transversales de acá. Entonces para poderlas cambiar, entonces nuevamente pues voy a editar la definición pues de este frame. Entonces podemos darle o editar secciones transversales o de editar definición, cualquiera de los dos caminos. De todas formas ambos nos van a llevar pues al mismo punto. Entonces si le damos en editar definición, tenemos que darle acá en editar secciones transversales, pero aquí pues tenemos que darle otra vez clic a editar secciones transversales para poder seleccionar cuáles son las secciones transversales que vamos a cambiar. Entonces en este caso vamos a deseleccionar las que pues por defecto el Solidity selecciona, y vamos a seleccionar solamente estas de acá. Entonces una vez la seleccionemos, les damos en aceptar, y aquí pues en esta carpeta de acá entonces vamos a redefinir entonces cuál va a ser el nuevo larguero, pues el nuevo frame o el nuevo marco estructural que le vamos a asignar. Entonces en el cuadros personalizados vamos a escoger este de acá, el perfil en CD35. Entonces le damos en abrir, él saca un mensaje de bueno, se acaban de cambiar las posiciones de los largueros, y pues obviamente dependiendo por el punto de anclaje que tiene por defecto este larguero, él se acomoda como tal. Entonces así es como rápidamente entonces podemos modificar, entonces pues reemplazar secciones transversales. Entonces ahora la pregunta sería, bueno, ¿cómo podemos acomodar entonces rápidamente esas secciones transversales? Porque a veces esos cambios, pues dependiendo del punto de anclaje que por defecto tiene un cuadro estructural como tal, pues puede que la posición que tenga no es la más apropiada. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el archivo edit07. Con el edit07 entonces lo que vamos a hacer es pues retomar donde finaliza el edit06, y lo que vamos a hacer es entonces modificar pero entonces rápidamente esta posición. Entonces de alguna forma ya lo habíamos hecho con los posicionamientos de los largueros en uno de los ejercicios que habíamos hecho antes, pero no lo habíamos hecho rotando las piezas. Entonces para eso entonces lo que vamos a hacer es que vamos a redefinir el frame 2. Entonces vamos a editar las secciones transversales, nuevamente le damos a secciones transversales para poder seleccionar las que vamos a modificar, y en este caso vamos a modificar una por el momento. Entonces la que vamos a modificar es esta de acá, y le vamos a dar en aceptar, y acá es donde le podemos cambiar la orientación. Desde aquí especificarle 90 grados o con la tecla N. Entonces podemos mirar que él gira 90 grados, y pues si le damos otra vez N, gira otros 90 grados para un total de 180. Y vemos que la orientación acá pues la podemos también especificar de forma manual, y ya pues con el teclado hacia arriba. Entonces esto pues obviamente se hace hacia arriba, pero es por la forma como estamos visualizando en estos momentos el modelo, él permite reposicionarse. Entonces nuevamente pues sin darle terminar, vamos entonces a darle en secciones transversales, vamos simplemente a deseleccionar para poder seleccionar estas de acá, y le damos entonces en aceptar,
Y aquí no lo vamos a hacer con el teclado N, sino que de forma manual asignamos los 180 grados, le damos clic en el fondo del programa y le damos entonces con la tecla de dirección hacia arriba para poder entonces ya reposicionar todas esas secciones transversales de forma simultánea. Entonces lo había hecho de forma individual para que sepan que con la tecla N se pueden hacer los giros de la orientación, y con la o de forma manual también lo pueden hacer. Entonces digamos que estas son todas las posibilidades que el software ofrece para en cuanto a ediciones. Vamos entonces ya simplemente como bueno hacer dos aclaraciones, pues dos aclaraciones que son necesarias para este módulo. La primera es bueno cómo crear cuadros personalizados y asignarlos. La segunda tiene que ver con unos tratamientos de biselados, y la tercera tiene que ver con bueno, cómo vamos a asignar de alguna forma la lista de materiales para estos largueros. Entonces básicamente pues yo les voy a mostrar cuál es el comando que les va a permitir de alguna forma personalizar crear sus cuadros personalizados. Entonces voy a tomar como ejemplo los que ustedes tienen en sus archivos. Entonces tenemos aquí lo que es el cuadro 30. Entonces el cuadro 30, como les había dicho, él como tal, él tiene como tal este punto de referencia. Entonces para poder crear ese punto de referencia lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Entonces yo voy a crear este mismo cuadro para que pues también podamos hacer el ejercicio pues para hacer un ejercicio que contemple todas las observaciones que les acabo de hacer. Entonces aquí en este sentido pues voy a abrir un archivo de pieza, pues voy a crear un archivo de pieza completamente nuevo, y pues voy a crear ese perfil con esos mismos valores. Entonces déjenme, yo miro cuáles son las medidas que tiene. Él tiene de 30 por 30 por 2 de espesor. Entonces vamos a crear ese perfil en nuestra nueva pieza. Y pues primero lo que vamos a hacer es pasar a ordenado. Igual esto no es que solo sea exclusivo de ordenado síncrono, yo también puedo hacer eso en síncrono, no hay ningún problema, pero pues lo hago en ordenado porque sé que la mayoría de usuarios están familiarizados con este entorno. Entonces vamos a darle acá en boceto, escogemos el plano sobre el cual vamos a hacer el cuadro, y vamos a crear entonces lo que sería un cuadro de 30 por 30. Y vamos aquí a desplazar 2 milímetros de distancia este cuadro. Entonces una vez creado el cuadro, entonces el comando que va a permitir hacer esa asignación de puntos está aquí, se llama origen del cuadro, donde pues es un comando muy simple. Simplemente él acá nos va a indicar, bueno, especifique cuál va a ser el punto de origen. En este caso va a ser este punto de acá, y obviamente él necesita un ángulo de inclinación, pero como ustedes acaban de ver, pues los frames también se pueden rotar, entonces necesitan para eso una línea de referencia, que en este caso sería este de aquí. Y para terminar de ejecutar el comando, entonces le damos enter o clic derecho. Y pues ya con solo esta información, con el solo hecho de crear el boceto como tal, se puede entonces ya crear el cuadro personalizado. Es decir, solo necesita el boceto para poder crear el larguero. Al fin de cuentas la longitud de corte va en función del boceto con el que se asigne este cuadro, pero pues lo recomendable es de alguna forma hacer una instrucción, porque pues así sea de forma visual, cuando vayamos a asignar el cuadro estructural desde el comando cuadro, pues se pueda ver cuál es pues digamos como la forma geométrica que tiene ese cuadro. Entonces en este caso pues vamos a hacer una protunción seleccionándola desde el boceto.
Seleccionamos estos dos bocetos y pues le podemos asignar una longitud cualquiera, pues puede ser de 100 milímetros, puede ser simétrica, no simétrica, como quieran. Y aquí en este caso, pues para mostrarles, digamos, como cómo ustedes pueden diferenciar de alguna forma los frames suyos desde la lista de materiales, es importante asignarle material a este frame que ustedes vayan a crear. Entonces en este caso pues voy a agregarle un acero estructural. Y ya ustedes como tal pueden guardar pues ustedes como tal pueden guardar este cuadro. Entonces voy a guardarlo. Y lo voy a guardar entonces en lo que sería en la carpeta pues de frames que tiene Solid Edge. Entonces listo, entonces acá la tengo. Y esta vez voy a llamarlo pues lo mismo, voy a llamarlo cuadro 30, pero esta vez voy a asignarle que es un cuadro 30 que tiene asignado material. Bueno, cuadro 30 a 0, más fácil, porque puede ser otro material, entonces puede ser cualquier material, pero este específico está ahí a 0. Entonces le voy a dar guardar. Y pues entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a basar en algunos de los archivos que ya pues tengamos abiertos para poder redefinir el modelo. Entonces así como tal es como ustedes crean sus cuadros personalizados. Vamos entonces aquí, voy a cambiar digamos como los cuadros que ya tiene este archivo, simplemente los voy a redefinir. Entonces ya sabemos cómo redefinir secciones transversales. Entonces otra forma de redefinir secciones transversales es también en el paso de la trayectoria, donde pues esta carpeta sea que la redefina desde el paso de sección transversal, o sea que la defina desde la trayectoria. Puedo cambiar entonces ese cuadro. Entonces en este caso voy a asignarle este cuadro 30 de acero. Listo, entonces él saca el mensaje de mira, ahí pues hay unos cambios, entonces por lo tanto pues debes tener en cuenta que se hizo ese cambio. Entonces vemos que a diferencia, a pesar de que es el mismo cuadro y las mismas dimensiones, aquí ya se ve una apariencia de material, lo que más adelante lo vamos a ver que nos va a ser útiles para hacer la clasificación de nuestra lista de materiales. Entonces para eso pues también quiero de alguna forma redefinir la sección transversal de este frame 2. Entonces vamos a tomarlo con el cuadro de acero y pues como tal entonces ya vemos que es un cuadro personalizado completamente funcional. Entonces ustedes pueden crear sus propios frames, recuerden asignarles pues como el punto de origen, la línea de referencia para el ángulo. Entonces, ¿por qué quise asignarle material a este frame en específico? Que ese es el segundo tema de 3 que quiero hablar. Ya vamos para el tercero que quisiera mostrarles. Entonces vamos a llevar estos largueros rápidamente a unos planos. Entonces le voy a dar aquí nuevo, plano del modelo activo, y le voy a dar entonces en aceptar. Entonces muchas veces para las empresas es muy conveniente que poder clasificar digamos como la lista de materiales de los largueros de una forma completamente independiente. Entonces bueno, en este caso
Creo que sí, pues sí va a ser útil. Vamos a mirar, entonces tengo pues este marco como tal, le saco mi lista le saco mi lista de piezas, le asigno esa lista de piezas y yo aquí pues puedo configurar cuál es la información que yo quiero que se vea pues en mi tabla. Entonces en este caso quiero ver lo que es la longitud de corte, agrego esa propiedad y le doy entonces en aceptar. El autor lo voy a eliminar, no quiero que se vea. Longitud de corte, cantidad, bueno, esta es la información que yo como usuario quiero que se vea, entonces le voy a dar acá en aceptar y vemos entonces que aquí pues tenemos entonces tenemos algunos elementos que son iguales en cuanto a longitud. En este caso, por ejemplo, tenemos la referencia 2. Entonces la referencia 2 nos dice que hay tres cantidades que son iguales. Pero pues digamos que hay algunas industrias que quisieran que de alguna forma todos sus largueros queden de forma individual. Sobre todo porque pues desde fabricación son diferentes. Y es ahí donde vamos a clasificar los largueros de forma completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que en el entorno de Frame yo puedo hacer esos tratamientos de fabricación que tiene para largueros, como que son perforación, vaciados. Entonces esa es la razón por la que las empresas clasifican un larguero que, a pesar de tener la misma longitud, es diferente, porque por el solo hecho de tener una perforación hace que esa pieza sea diferente. Entonces de alguna forma esas operaciones yo las puedo aplicar en los frames. Entonces son operaciones que se encuentran dentro del entorno pieza, pero que los puedo aplicar a mi ensamble. Yo puedo en el plano especificar si quiero que esas operaciones se reflejen o no, pero pues de alguna forma esto es lo que nos va a permitir clasificar, digamos, como un larguero diferente del otro. Entonces vamos a mirar, antes de cualquier cosa, vamos a mirar primero cuáles son los largueros que son iguales. Entonces en este caso, con el comando de llamado de material, entonces vamos a identificar cuáles son esos tres largueros que son iguales, que en este caso es este de acá, que es el mismo 2, es este de acá y es este de acá. Entonces vamos a hacerles de alguna forma algunos tratamientos de operación para poder diferenciar estas piezas y cómo luego más adelante vamos a diferenciarlas desde el plano. Entonces nuevamente nos vamos para el archivo como tal y entonces vamos a asignarles, por ejemplo, vamos a hacerles unos agujeros al uno y al otro. Entonces esta primera opción, cuando ustedes apliquen el comando como tal funciona tal cual como si funcionara en el entorno pieza. Tiene algunas diferencias. Una de estas diferencias son estas opciones, que pues esta primera opción me permite, digamos, como hacer modificaciones solamente a las piezas que yo selecciono, para que la operación que yo se ejecute pueda modificar o alterar esas piezas que selecciono. Entonces estas dos configuraciones no las recomiendo, porque hay una especie de permiso que debemos requerir para poder hacer esa operación. Nos complicamos un poco, entonces siempre utilicemos esta de acá. Entonces le vamos a dar en aceptar y acá pues yo ya simplemente puedo pararme sobre el plano que voy a hacer pues mi operación. En este caso pues esta pieza no le vamos a hacer agujero, la vamos a dejar sólida. A este simplemente le vamos a hacer un agujero y a esta de acá le vamos a hacer dos agujeros. Pero si ustedes ven, el procedimiento es el mismo, como si se tratara pues de una pieza normal, donde tenemos que escoger un plano. Acá pues en opciones de agujero, pues acá tenemos el comando agujero activado. En las opciones podemos especificar el tipo de agujero que tenemos. En este caso vamos a hacer pues uno simple de 10 milímetros. Lo posesiono, le digo cerrar boceto y aquí pues puedo especificarle el tipo de extensión que tiene. Pues como les digo, se ejecuta, de aquí en adelante se ejecuta tal cual como se hace pues en un entorno pieza. Entonces simplemente le digo pasante. Ese pasante afecta este larguero de aquí, no, yo simplemente quiero que afecte solo esta pieza. Le digo aceptar
y le digo muestra para terminar. Entonces vamos a hacer aquí vamos a hacer otras perforaciones acá. En este caso vamos a hacer 2 perforaciones. A modo de recomendación, pues si ustedes de alguna forma quieren reposicionar este agujero referenciándose con los bordes de los caños, entonces en la pestaña de herramientas hay un comando que normalmente no está activado, que se llama otras piezas. Entonces lo tienen que activar para que de alguna forma, cuando ustedes posesionen sus agujeros, entonces puedan de alguna forma referenciarlos con los bordes de los caños. Si ustedes no tienen activo ese comando como tal, no les va a ser pues como posible poder acotarlo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si en algún momento ustedes han tenido conflicto con ese tipo, pues con ese tipo de referencia, que es lo más seguro. Entonces nuevamente, pues aquí ya hacemos 2 perforaciones y lo colocamos como pasante, y que simplemente corte esta pieza de acá y le damos en terminar. Entonces aquí vamos a irnos entonces a la lista de materiales de este marco, y pues vemos que al hacerles unas modificaciones la vista está desactualizada y actualizamos la vista. Pero ¿qué vemos? Vemos que a pesar de que estos largueros son diferentes, Solid Edge los está contando como igual, algo que no es cierto, porque pues como te digo, estas perforaciones hacen que estos largueros sean diferentes. Pero es ahí donde debemos clasificar la información que tiene la tabla, y pues para eso le damos propiedades, y en la pestaña de control, en la pestaña de opciones, hay una parte que se llama singularidad de cuadros y tuberías para el caso de las personas que utilicen el módulo de ExpressRoute. Entonces vemos que él aquí está clasificando esas componentes es en función de la longitud del corte, pero en este caso lo vamos a hacer es en función de la longitud de masa, y es ahí donde pues podemos de alguna forma diferenciar un larguero del otro. ¿Por qué? Porque de alguna forma cuando yo le hago una perforación o le elimino material con un comando de cortar, ahí estoy estoy reduciendo la masa. Entonces, como ya la masa es diferente, entonces por eso que Solid Edge tiene la capacidad de diferenciar un larguero del otro. Entonces, si le damos a aplicar y le damos en aceptar, entonces vemos que aquí ya los largueros, pues la lista como tal aumenta. Entonces vemos que aquí este larguero como tal, pues yo puedo eliminar entonces esta referencia y redefinir las nuevas referencias que aparecieron. Entonces en este caso tengo esta 2 de 2, tengo esta que es la número 6, y en esta que tengo que es la número 4, y completamente independiente una de la otra. Entonces este era el segundo factor a tener en cuenta que quería hablar. Y el último no simplemente pues va a ser algo visual, y es con el siguiente ejercicio, y es el ejercicio que se llama coping. Entonces si ustedes buscan dentro de su ejercicio, van a abrir este archivo, y tiene que ver con el hecho de cómo vamos entonces a colocar la sección transversal de un larguero reposicionado sobre otro, porque pues de alguna forma, por ejemplo en el caso de las vigas de perfil en I, a veces necesitamos que ese perfil en I de alguna forma se sobreponga, no en una sección transversal, sino en una sección longitudinal de otro perfil en I. Entonces de alguna forma esa sección transversal se tiene que acomodar, y pues para eso hay unas opciones que tiene el software. Entonces rápidamente les voy a mostrar cómo podemos hacer eso. Entonces con este comando de con este archivo abierto, vamos entonces a ejecutar el comando de cuadro,
Y pues vamos en opciones de tratamiento de esquina vamos a colocarlas a tope respecto al eje X. Le damos entonces en aceptar y vamos entonces a seleccionar desde la carpeta de DIN esta sección transversal que está en la carpeta de perfiles en I, pues vigas en I, y vamos a tomar esta de 80 por 46. Entonces le damos en abrir, aquí tenemos en aceptar y lo que vamos a seleccionar es simplemente estas líneas de acá. Entonces le damos en aceptar y pues si ustedes ven, pues las vigas se acomodan, simplemente se acomodan a tope, ¿cierto? Entonces acá vemos que como tal, lo que yo les decía, esta sección transversal no se acomoda a la sección longitudinal de este larguero, y eso es lo que de alguna forma necesitaríamos. Entonces, bueno, aquí les voy a hablar otro detalle pequeño, y es que pues otro detalle pequeño, pero que se los voy a decir más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que las secciones de ni que vamos a colocar sobre estos bocetos, de alguna forma vamos a hacer de que se puedan conectar pues con la sección longitudinal de este otro perfil en I. Entonces, para eso, en la parte de opciones hay otro botón que se llama opciones, que ustedes deben activar lo que se llama remate en uniones no biseladas. Entonces le vamos a dar acá en aceptar y vamos a escoger entonces digamos como las secciones pues de los bocetos a las que les corresponde esa sección transversal. Entonces vamos primero a seleccionar los de la izquierda, le damos entonces en aceptar y luego aceptamos y le damos en terminar, y luego hacemos exactamente lo mismo para la parte de la derecha. Entonces la pregunta podría ser, bueno, ¿por qué no seleccionaste en un solo frame también la parte de la derecha y lo hubieras creado en uno solo? Eso no se puede hacer porque pues como estas líneas pues, puede que sean diferentes, pero son colineales. Entonces, como son colineales, entonces si yo tomo estas mismas líneas, SolidEdge lo que va a hacer es que me va a reconocer esta línea como una sola, entonces me va a colocar el larguero a lo largo de toda la línea. Entonces, para que tengan pues bastante en cuenta eso, ese era un detalle que les quería comentar. Y pues vamos a mirar el resultado que tiene pues estos largueros. Entonces vemos que si yo oculto este cuadro de acá, vemos como las secciones transversales se acomodan a la sección longitudinal, y pues podemos ver que estos tratamientos que son complicados de hacer, pues SolidEdge los hace de forma completamente automática. Entonces esto pues es lo que de una forma muy general y pudimos ver en la capacitación de la clase 1 del webinar que tuvimos de SolidEdge. Entonces recuerden que tuvimos algunas dificultades técnicas y pues la idea entonces era regrabar como los contenidos más relevantes que se vieron ese día. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos por su atención, muchas gracias, y pues cualquier inquietud recuerden comunicarse con Colombian Tools, sea con su comercial o con su proveedor de confianza. Muchas gracias, les deseo a todos un excelente día.